Feliz día, apreciado amigo y apreciada amiga oyente. Dios te bendiga. Deseo que la paz de Dios esté morando en este momento en tu corazón. Hoy nos toca estudiar en el plan Reavivados por su palabra el capítulo número 2 del libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor lo sabe todo, y Él pesa las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos quedaron saciados, hasta engendrar 7 la estéril, y languidecer la que tenía muchos hijos. El Señor quita la vida y da vida, lleva al sepulcro y levanta del sepulcro. El Señor empobrece y enriquece, abate y ensalza. Levanta del polvo al pobre, y lo exalta del basural, para sentarlo con los príncipes y darle herencia en sitio de honra, porque del Señor son los cimientos de la tierra, y sobre ellos asentó el mundo. Él guarda los bienes de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalece por su propia fuerza. Ante el Señor serán quebrados sus enemigos, y sobre ellos tronará el cielo. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey, y exaltará el poder de su ungido. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño servía al Señor ante el sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote con un garfio de 3 ganchos sacaba del caldero, de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todo el que venía a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que santificaba: Da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si le respondía: Quemen primero la grasa y después toma tanto como quieras, él replicaba: No, ahora has de darla, de otra manera la tomaré por la fuerza. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque los jóvenes menospreciaban traer ofrendas al Señor. Pero el joven Samuel servía ante el Señor, un muchacho vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su esposo a ofrecer el sacrificio de costumbre. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa. Les dijo: El Señor te dé hijos de esta esposa, a cambio del que ella pidió y se dio al Señor. Y volvieron a su casa. Y el Señor visitó a Ana y engendró 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía ante el Señor. Elí, que era muy anciano, oyó lo que sus hijos hacían a todo Israel, y que dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de la reunión. Y les dijo: ¿Por qué cometéis cosas semejantes? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo, que hacéis pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, y el Señor dispuso quitarles la vida. En cambio, el joven Samuel iba creciendo y era acepto por Dios y por los hombres. Por ese tiempo un varón de Dios visitó a Elí y le dijo: Así dice el Señor: ¿No me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod ante mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por eso el Señor
Dios de Israel dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora el Señor dice: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán despreciados. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmará de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar quedará para consumir tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te servirá de señal lo que sucederá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo levantaré un sacerdote fiel que obre conforme a mi corazón y a mi deseo, y le edificaré casa firme, y andará ante mi ungido todos los días. Y el que quede de tu casa vendrá a postrársele por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me admitas en algún ministerio, para que pueda comer un bocado de pan. Este capítulo, apreciados amigos, está dividido en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el canto especial de Ana. Luego está la realidad de los hijos impíos de Elí y también la realidad de Elí. Y en el centro del capítulo aparece el servicio fiel de un niño que Dios llamó para hacer grandes cosas. El capítulo comienza con la segunda visita que Ana hace a Silo, pero no de una forma triste, sino que ahora va con un canto de alabanza y adoración a Dios. Antes ella había ido irritada y entristecida por su rival. Ahora esto ha cesado y va con gozo y alegría. Antes los fuertes dominaban, ahora ella estaba fuerte en Dios. Los débiles se habían ceñido de poder. Antes su rival se saciaba con hijos, ahora su rival estaba languideciendo. Antes ella había sido humillada hasta el polvo, pero ahora ella está siendo elevada en un sitial de honor. Y todo esto sucedió gracias a la fe expresada en esa oración sincera y eficaz de una mujer piadosa, de una mujer justa. Ella tuvo fe en ese Dios poderoso, en aquel Dios que realiza cambios, que obra a favor de los que se humillan delante de la presencia de Dios, y Dios no le falló. Y dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 617, que el himno de gozo de Ana fue una profecía que después tuvo referencia a David y al Mesías, a Cristo Jesús. Por eso es que la primera lección aquí que encuentro es que Dios premia la fidelidad de quien le busca de corazón. Dios premió ese día la fidelidad de Ana y le dio mayor bendición de la que ella estaba esperando, porque le dio 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Eso está allí en el versículo 21. Por el otro lado, los versículos 12 al 17 vemos cómo están descritas las características de los hijos de Elí. Y el versículo 12 dice allí que estos hijos de Elí no respetaban a Dios. Y esto representa hoy día aquellos que están en la iglesia, que dicen estar bien, pero que sus obras los condenan. Son esas personas que no se han dejado moldear por el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios está interesado en el mejor liderazgo de la iglesia. Un liderazgo puro, eficiente y noble. Un liderazgo consagrado para la honra y gloria del Señor. Porque allí Él se lo dijo a Elí: yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán despreciados. La situación de Elí es triste. Lo que él no pudo corregir como padre hacia sus hijos, Dios tuvo que corregirlo. Y Dios tuvo que darle una orden especial. Por otro lado está el joven Samuel, el niño que servía a Dios. Y esto es importante porque no hay impedimento, no hay límite para aquel que quiera colocarse y entregarse en la mano de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de niños maravillosos que fueron grandes prodigios para Dios. ¿Y sabes algo, apreciado amigo? Cuando Dios quiere hacer grandes cosas, Él busca a un niño o a un joven dispuesto que quiera servir a Dios. Aquí hay 2 grupos de personas reflejadas en este capítulo: los que hacen la voluntad de Dios y los que no quieren hacer la voluntad de Dios, aún conscientes de su situación. ¿A cuál de esos 2 grupos perteneces tú? ¿En cuál de los 2 grupos quieres estar? Yo quiero estar en el grupo de Ana. Quiero estar en el grupo de su hijo Samuel.
temeroso de Dios y apartado del mal. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y amiga oyente, en este día. Que Dios te acompañe. Una vez más te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.